recipe of heart health month, and we're featuring a scopes Valentine Joe's pepper with honors with Valentine next week. Vamos a receta de hoy, otra vez la base va a ser lo que son los pimientos rojos, vamos a hablar de lo que es la salud cardiovascular y también nos vamos a enfocar también en lo que es esa celebración que viene ya la semana que viene, celebración que en familia, en familiares, ¿verdad? En amistades y otras personas. Así que vamos a hablar el día de hoy con nuestra receta. Which ingredients will be our bell pepper. Our bell pepper is a great source of vitamin C. Usually we're conditioned to think oranges, but peppers takes a hit on vitamin C. Claro, leemos un poquito de lo que contiene nuestros pimientos, nuestros chiles. Los chiles son una fuente buenísima de lo que es la vitamina C. La vitamina C nos va a ayudar con nuestra inmunidad, ¿verdad? Siempre hablamos de las naranjas, de las chinas, ¿verdad? Pero también los pimientos tienen lo que es la vitamina C. Correct. And moving on to our next ingredients, we have our olive oil, a great source of good fats, will help lower the LDLs of your blood, keeping your heart healthy. Algunos de los ingredientes que tenemos el día de hoy va a ser el aceite de oliva, ¿verdad? Es recomendado para la salud cardiovascular. También tenemos lo que es el ajo, la cebolla, el apio, las zanahorias, pimientos también de otros colores, por ejemplo, como el amarillo el día de hoy, lo que es las pimientas, también lo que es la albahaca, y también un poquito de queso y salsa de tomate. Other ingredients are garlic, a great antiseptic, anti-inflammatory, garlic, our celery, carrots, our yellow peppers, and tomato sauce, and basil, which we found on our farm share last 2 weeks ago. Muy bien. La receta del día de hoy, Christopher, la vamos a hacer en pasos, ¿verdad? Vamos a hacer diferentes pasos. El primer paso, vamos a comenzar con lo que es nuestros pimientos. Y como hablábamos de lo que es la salud cardiovascular y del día de San Valentín, vamos a comenzar, ¿verdad? Cortando corazoncitos en lo que son nuestros pimientos. Lo primero que vamos a hacer, lo vamos a cortar en mitad, y esa mitad va a ser la tapita de nuestros pimientos. Comencemos. So today's recipe, we're starting with our red peppers. And in honor of St. Valentine's, we're gonna cut a heart in one of the walls, and we're gonna cut the top of it so we can stuff them. Y sabían ustedes que el día de San Valentín, a lo que nosotros cortamos por aquí, ¿verdad? Pues realmente viene pasando y se viene celebrando por muchísimo tiempo. Pero ¿cómo comenzó? Comenzó porque en Roma había un emperador y él no permitía que los soldados se casaran. Decía que los soldados peleaban mejor cuando no estaban casados. Entonces el cura lo que hacía que los casaba a escondidas. Entonces lo que viene pasando, le quitamos las cáscaras de la parte de arriba, lo que viene pasando es que el cura vino ahora y lo agarraron un día. Y ese día fue febrero 14. Y por eso se celebra el día de San Valentín. As Wendy was saying, a little backstory on St. Valentine's. We celebrated because back in the Roman era, an emperor backlash marriages because he mentioned that warriors fight more vigorously when they're not married or have a family back home. So we had a pope that will marry people behind the scenes that he got caught in February 14, denoting the day for St. Valentine's, because his name was Valentino. Exactamente, y de ahí viene eso, pero sabían que en Latinoamérica, otros países, los Estados Unidos, tampoco, ¿verdad? Nosotros hablamos lo que es el Día del Amor y la Amistad. Así que, ¿está enamorado? Pues, está enamorado, ¿no? Pero si es, por ejemplo, en su familia, en mi casa se celebra con mis familiares, así que, y Christopher, ya el corazón se me adelantó. Oh, perdón, Wendy. Okay. Como Christopher es mucho más rápido que yo, voy a tratar acá, pero lo que van a hacer, que le quieren hacer 2 líneas, una en cada lado de su chile. Y les digo que practiqué mucho esto, me salieron mis corazoncitos un poco de lado, pero no hay ningún problema. Acuérdense que esta es su receta y usted puede hacerla lo que usted desee. Algo así se van a ver. Okay. So all the way afuera. Muy bien. And like Wendy mentioned, a little backstory, also in the Americas, as the tradition became Americanized here in the States and in the Caribbean, it became more of a friendship and family kind of celebration, not just about love, but love could be multi-sense. I love my friends, love your family. Exactly, and in this month, love your heart. Yes, right? More importantly. Se mete la conciencia, ¿verdad?, cardiovascular, en la salud. Amen a su corazoncito y denle muchos nutrientes, lo que le vamos a hablar el día de hoy.
Y también, ¿verdad? Agreguen lo que es la actividad física, no se olviden de eso también. Muy bien, ya picamos nuestros chiles para el día de San Valentín. Lo próximo que vamos a hacer, le vamos a poner lo que es el aceite de oliva, ¿verdad? Yeah, so, El so after carving our hearts in our peppers and stuffing, saving out for the opening for the stuffing, we're gonna grab some of the olive oil and we're just gonna dress it all around with that surface so it could be easily cooked in our microwave or ovens. Yes, and remember, we're wearing gloves, right? But make sure your hands are washed for 20 seconds. Let's open warm water. Make sure your hands are clean. We're wearing gloves. ¿Verdad? Vamos a poner el aceite de oliva. El aceite de oliva es buenísimo, nos va a dar una fuente de lo que son esas grasas saludables, las grasas que le gustan a nuestro corazoncito, ¿verdad? También nos va a ayudar ¿verdad? A tener un balance a lo que es la salud cardiovascular de nuestro cuerpo. Muy bien. Ya que le hemos puesto todo, el corazoncito, esto pues se va a quedar al lado. Y lo próximo que vamos a hacer, lo vamos a poner al horno. Así que si nos puedes poner, entonces, sacar nuestro tray de abajo, muy bien. Ok, lo vamos a poner ahora nuestros, ¿verdad? Ya que nos cortamos, ya le pusimos lo que es el aceite de oliva, nuestros chiles los vamos a poner ahora en el horno a 375 grados por de 10 a 12 minutos, depende de la temperatura de lo que esté utilizando, pero de 10 a 12 minutos por ahí. Y a lo que eso sucede. So we're going to put our peppers in our oven for 24 minutes. We're going to let them cook. We already did the olive oil and now we're going to let them cook. So while that's cooking, let's go on this side, okay? Let's start prepping our vegetables because sí, vamos a preparar lo que va a ir adentro. Relleno. There we go. Se nos olvidó el español, no regresamos. Entonces, comenzando con el aceite, the olive oil. You want to place the heat very low because olive oil has a very low smoke point, meaning it will burn even. Ok, vamos a prender ya nuestra estufa. La temperatura no está muy fuerte porque el aceite de oliva tiene una temperatura bien sensible, se va a quemar rapidísimo. Ya estamos calentando. Lo próximo que vamos a utilizar va a ser nuestro ajo. Our next ingredient would be our garlic. It's one of the top aromatics of the ingredients. So as you're cooking it, certain oil, the room is enough with the beautiful aroma. Yes, y también hablemos de ¿verdad? La salud. ¿Qué nos aporta a la salud, a nuestra salud cardiovascular? El ajo nos va a ayudar a balancear lo que es la presión, ¿verdad? También nos va a ayudar, es un antiséptico. Another health benefits of our garlic is going to help regulate our blood stream, and it's also antimicrobial, meaning bacteria might not grow in the mouth or anything. It smells incredible in the food, and the taste is so good. Ok, muy bien, tiene un olor riquísimo lo que es nuestro ajo. Lo vamos a cocinar unos 30 segundos. No lo queremos que se nos queme porque entonces nos va a dar esa textura como amarga. So we're only sauteing our garlic for about 30 seconds. We don't want them to caramelize because the flavor might alter and also the texture. Muy bien. Okay. Ahora estamos listos para poner nuestras, lo que son las cebollas. Okay. Estamos poniendo las cebollas por acá. Now we're adding our onions. Similar to the garlic, it has anti-inflammatory properties and also antimicrobial properties. Okay. Algunos de los beneficios, otra vez, como estamos hablando de la salud cardiovascular, ¿verdad? Nos va a ayudar también lo que es la presión arterial, nos va a ayudar también, como el ajo también nos va a ayudar con nuestra salud Okay. La cebolla la queremos cocinar, diría yo, de 1 a 2 minutitos. Our onion we could stir fry for an additional 2 minutes. It had some more water respected than the garlic, so it won't burn easily. Y como no tenemos tiempo porque esto es en vivo, le vamos a subir un poquito lo que es la temperatura de nuestras cositas por acá. Y escuchen, no sé si lo pueden escuchar el ruido ya, ¿están escuchando el ruido por ahí? ¿Ah? You hear the sizzling going on. That's the oil interacting with the water compound in the food. Can you pick it up a little closer? Ok, estamos comenzando, ¿verdad? Ya los líquidos encontrados en nuestra cebolla, perdón, y nuestro ajo ya están comenzando a salir por ahí, a emanar. Muy bien, el olor es increíble. Mentioned that the aroma is amazing. As the food continues to cook, it releases those compounds. This is amazing. Okay.
Muy bien. Se nos olvidó mencionar que esta receta también lleva arroz. El arroz, el día de hoy lo vamos a utilizar el arroz de grano integral, ¿verdad? Y lo estamos cocinando, lo vamos a cocinar dependiendo de este paquete, pero en este caso sería 45 minutos. And in addition to cooking our basic ingredients, we're also cooking brown rice, which is going to give us that extra fiber and that added protein. And we're cooking it on the side, so we recommend that you cook it depending on the packaging descriptions. For us, it's about 45 minutes, about 2 cups. Yeah. And in my case, I like to put some, I really don't like to use too much sodium, right? Salt in my food. So I like to replace that with garlic or onion powder. So. Como le mencionó, no nos gustamos utilizar mucha sal en nuestras comidas. Entonces, reemplazamos esta sal con el ajo en polvo y pimientas. Most delicious. The next thing we're going to add is our celery. Our celery is a great antiseptic as well, and it's a good diuretic, meaning your body's going to expel unnecessary water. Un poquito lo que es nuestra orina, nos va a utilizar para eso. También nos va a utilizar una fuente de lo que es el sodio. Nosotros se puede reemplazar en su sopa. Para no utilizar sal, lo pueden utilizar en un labio para darle ese saborcito que a veces vamos buscando que dicen que no es la In addition to all those nutrients, salt also contains sodium, so you don't have to add additional salt. The ingredients in our recipe have enough salt to trigger those taste sensations. Y les queremos recordar también que, por supuesto, nuestro cuerpo necesita lo que es el sodio, pero tenemos que tener un balance, ¿verdad? Siempre hablamos en los talleres de no, ¿verdad? No tener una ingesta de muchas cosas en cantidades altas, como lo que sería en este caso el sodio, que nos va a también afectar nuestra salud cardiovascular. You mentioned our recipe is about balance, so we need to control how much salt we consume. So having this natural sources of sodium would eliminate adding those extra sources. And as we show you in our workshop, we want to limit our sodium intake to about 2,000 milligrams. Vamos a continuar ahora con lo que es nuestra zanahoria. Una fuente buenísima. Tiene nutrientes que nos va a ayudar con nuestra visión, con nuestra piel, para que la piel esté siempre brillante. And our next ingredient was the carrot, which is a rich source of beta carotene, which our body transmits into vitamin A, and keeping our eye health and our skin health intact, making us look radiant even in the winter when we don't have so much sun. Exacto, nos va a dar esa vitamina A que andamos nosotros buscando, que a veces tenemos deficiencias, pero por medio de nuestra alimentación, una alimentación balanceada, la vamos a tener. Muy bien. Huele, ya está oliendo riquísimo. Ok, lo próximo. Los chiles de color amarillo. Los chiles vienen en diferentes colores, ¿verdad? Sí, cada color representa un nutriente diferente. Exacto. Our next ingredient was 1 bell pepper in a yellow variant. We always want a lot of color in our foods because each color represents a different vitamin or different mineral in our body that we may need. Exacto, ¿verdad? Y se han fijado, ¿verdad? Porque aquí en el Recipe Club también les hablamos de ahorrar dinero. ¿Se han fijado que los chiles verdes son más baratos que los rojos? ¿Se han fijado? Son más baratos porque las tiendas les tienen que cobrar para madurárselos. So our workshops always talk about saving money, tips and tricks when we go to our grocery shopping. When you go grocery shopping, the green peppers are a lot cheaper than the red and the yellow because they're just picking up a tree. They're ripening, so the prices are going to be a little bit less and they're going to be more available. Y también hablando de beneficio, los pimientos rojos también nos van a ofrecer los vitaminas en comparación con lo que son los verdes. So the red peppers contain higher levels of vitamin C than the green variants because they accumulate more than nutrient as they ripen. Está oliendo riquísimo. Lo próximo y lo último, casi lo último que queremos poner va a ser nuestra salsa de tomate, que tiene un contenido altísimo de lo que es un antioxidante llamado lycopeno. El lycopeno es lo que le da al tomate este rojito y lo protege también, ¿verdad? En nuestro caso, es buenísimo para las enfermedades cardiovasculares y para la prevención también. Right, Wendy, our next ingredient was tomatoes. Tomatoes are a rich source of lycopene and antioxidant, which can make it threats others. And once we cook it, it becomes activated for bioavailable to our body.
Ya vamos a cocinar. Eso es lo que vamos a cocinar. Todo esta receta que ustedes ven, tal vez un poquito larga, pero es básicamente ustedes, ¿verdad? Preparar todo, quitar todo con anticipación y esta receta va a estar dividida en unos 30 minutos. This recipe looks a little daunting. There's a lot of ingredients, but it's mostly chopping and it's a little bit so. So if you place your time correctly, you should be done in about 30 or 40 minutes. Vamos a continuar con lo que son nuestras especias. Las especias siempre las queremos poner al final. Y esto es para que conserven ese aroma y lo podamos nosotros también, ¿verdad? La comida que nos queda riquísima. Después de este caso, nos vamos también a poner nuestros chiles en el horno. Lo vamos a poner por una media hora, por ahí. Last is our condiments. We like placing our condiments for last, make sure we retain that aromatic profile. We don't want to overcook them, so as we eat, we're still enjoying that aroma. ¿Cómo andan nuestros chiles por allá? Just release the wind. Okay, awesome. Peppers are almost ready. Okay, casi están los chiles listos. Así que vamos a ver, vamos a ver. Por eso creo que los puedes sacar ya para que se vayan a enfriar. Queremos que los chiles se enfríen un poquito porque no los queremos que se nos vayan a quemar. Okay. So we're gonna take our peppers out so they could air out a bit. We don't want to overcook them because of their extreme high water content. We don't want them to. Okay, muy bien. Entonces, lo próximo que vamos a hacer, ya sacamos los chiles, se están enfriando. Lo próximo que lo vamos a poner al lado y queremos lo que es vamos a mezclar esta mezcla en lo que es nuestro bowl por ahí. Okay. Nuestro bowl. Lo último que queremos hacer es mezclar nuestro arroz. Nuestro arrocito ya está, vieron cómo está por allá el vapor. Vamos a mezclar un poquito de arroz. Ok, aquí está. Pero ya lo que está pasando al lado es que se está preparando para nosotros comenzar ya, ¿verdad? A poner todo lo que es nuestra mezcla. So it's just prepping a little bowl so we could get our mixing ready. So Wendy just applied some of the brown rice into our little sauce, which is taking a lot of the moisture, it's thickening up, nice consistency. Sí, la queremos apagar. Now, esta receta pueden ustedes ponerle lo que es un queso. Yo diría, esta receta es una receta completa, tiene los 5 grupos de alimentos, ¿verdad? Le pueden agregar queso, pero si hay personas en su casa que, ¿verdad? Que no pueden lo que, ¿verdad? Obtener lo que es la lactosa, pueden entonces optar por hacer chiles rellenos que tengan queso y chiles que no tengan. So an additional ingredient to our recipe was the lactose, part of the 5 groups. Well, we leave it for last. Some households have people that are lactose intolerant and can't consume the lactose. So we just leave it aside and everyone can sprinkle it by choice. Entonces es lo próximo. Aquí es donde va a pasar la magia. Ven eso qué rico se ve. ¿Ah? Qué rico. Y quiero agregar también que esta mezcla que estamos utilizando el día de hoy, lo pueden, el stuffing, como le decíamos, ¿verdad? Lo pueden utilizar si tienen un pavo, lo quieren llenar de esta mezcla. Si tienen un pollito, lo pueden mezclar también con esto. Si tienen lo que serían las calabazas, pues ahora que hicimos calabazas también en un club de recetas, podrían hacer lo mismo y poner lo que es también lo que es el club de recetas. Also, they stuffing reminds of other recipes we've done in the past. Thinking of Thanksgiving, you could use this similar stuffing your turkeys or chickens, as you do normally. This will give it nice flavor, nice aromas. Ok, muy bien. Vamos ahora a continuar nuestro proceso, ¿verdad? Ya tenemos nuestros chiles, así se ven más o menos. Van a notar que cuando los cocinamos, cuando los tenemos en el horno, va a aparecer lo que es un líquido. Esto es porque nuestros chiles se están como deshidratando, estamos cocinando toda el agua. Esa agüita no la boten, ¿verdad? Que fue lo que yo hice. Lo utilizamos de nuevo entre el arroz para que resuelva los nutrientes que botan y también se hidrata un poco. Exacto. Yeah. So after that, once we put them out of the oven, they're going to have a lot of leftovers. So you're not going to throw anything away because on recipe we don't throw anything away. That water, you want to use it and you want to put it into either your mix or you can put it into your trash. You could do either or. That water accumulation comes from a dehydration process in the oven. And a lot of that water contains a lot of water-soluble
vitamins, so we don't want to throw it. When we mentioned to repurpose it, throw it back in the rice or in our sauces. Okay. Lo próximo que vamos a utilizar esta parte, porque ¿verdad? Lo que vamos a ir cocinando, vamos a ir limpiando. Entonces vamos a prepararnos ya, porque esos files los vamos a poner otra vez en el horno. Sí. Okay. Entonces, vamos a ponerlos, estas son nuestras bases, nuestros corazoncitos, están por ahí. Ok, ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a llenar. Lo vamos a quitar. Ah, qué rico hacer esto. As we're cleaning, we're also prepping. We're stuffing our peppers and we're gonna throw them back in the oven. So it will be like a uniform recipe. Everything's gonna cook together and it's not gonna fall apart. Ok, miren que se ve eso ya. Ok, entonces, como los míos lo vamos a hacer con queso, le vamos a poner un poquito, ¿verdad? De lo que es dar nuestro relleno. Y ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner, como si fuera una lasaña, un poquito de queso. Queso bajo en grasa, ¿verdad? De esa manera vamos a limitar lo que son las grasas saturadas también. So for Wendy stuff peppers, she's utilizing our cheese, which will give you a great source of the lactose. Also, we buy low-fat cheese, so you're not going to have any of those saturated fats or are not heart healthy, because this one is heart health. We want to keep our heart healthy. Exacto. Y eso fue todo lo que vamos a utilizar. Ya están nuestros filetes rellenos. Ahora, ¿se acuerdan los corazoncitos que cortamos? Ahora que se lo vamos a poner ahí. No sé si lo pueden ver. Lo vamos a poner ahí. Y eso nos va a ayudar a mantener el calor cuando lo vamos a poner otra vez en el horno. And as you might recall earlier during the carving, we carved out these hearts. We're going to place them back on our peppers so it could keep the food in and also the heat. So everything should be cooked evenly. Exacto, porque parece que la tapita de la otra como que no era de este corazón. Ok, estamos quitando esa. Me he perdido una de las tapitas, pero no importa, le vamos a poner It might be this one. Okay, vamos. Okay. We're playing heart matching right now. We figure out which heart correlates to what pepper, so we're trying to match all of them. Sí, pero acuérdense también, ¿verdad? Que esta receta también es esta receta que, ¿verdad? Queremos cocinar no solo pensando en el día de San Valentín, sino pensando en nuestra salud cardiovascular, pensando en que vamos a reducir la ingesta de lo que son los productos procesados, dejar de comer un poquito menos afuera. Acuérdense que cuando comemos afuera estamos expuestos a más altos contenidos de lo que es el sodio, las grasas saturadas, y nuestro bolsillo también, ¿verdad? Sufre. As we cook in this recipe, we just don't want to honor St. Valentine's. We want to honor our heart health and also our pocket health. So as you cook at home, you interact less with those saturated fats, those added sodiums for conservation, which will keep your heart healthy and also your pocket. Muy bien, entonces le ponemos La papita, and then a nuestros chiles. Muy bien. ¿Dónde está? Sí, se van a ver algo así. Ok, muy bien. Vamos a y lo vamos a cocinar, yo diría por una media hora. Lo queremos cocinar para que todos los ingredientes que acabamos de utilizar, lo que es el arroz, ¿verdad? Lo que es los diferentes vegetales, se incorporen y nos den un sabor más rico. So as we finish stuffing, we're going to cook for another 30 or 40 minutes so all the ingredients combine together and all the flavors, because you will be here, the room already smells delicious, but we also want the food itself to taste delicious. Exacto, y pues si son como nosotros, les sobró algo, pueden hacer un sofrito, ¿no? Pueden hacer también, ¿verdad? Pueden hacer también otras clases también de prepararlas con ensaladas. A mí me encantan los que son los pimientos con las james, ¿verdad? Me gusta como comerlo, ¿verdad? Cuando uno tiene nada que comer, es lo único que te queda, tal vez un chilito y algo en que comer, ¿verdad? Y si no, así yo me los como crudos, sin ningún problema. And in these recipes, we might have a lot of leftovers. We should always repurpose them with a stir fry, just combine everything in a pot, or also just keeping them raw, popping them in juliets, and just dipping it in hummus as a snack. Sometimes we crave food when we're home, especially in this weather. We just go get a healthy snack, snack on, and go up on our day. Claro, y verdad, nosotros recomendamos a lo que nuestros chiles se nos terminan de cocinar, que se la coman. Se sale del horno y lo pueden servir. ¿Por qué? Porque la comida necesita ser. ¿Verdad?
to recommend as soon as our chiles come out of the oven, just to eat them. Because food nice and warm have a better texture, they taste better. And if you let them sit out too long, the texture is going to depreciate. Claro, y entonces sí, ¿verdad? Que cocinaron demasiado, tal vez les sobró ya los chiles rellenos, los podemos aguardar de 3 a 7 días. Pero yo recomendaría que se lo coman ahí, pues más rico, más fresquecito. That's a great point, Wendy. If you decide not to eat them all at one sitting, you just store them in a tight lock bag in your refrigerator for about 3 to 4 days, and they'll keep their consistency and their nutritional profile. Sí, y si les sobró como nos sobró a nosotros una cantidad bastante grande, ¿verdad? De lo que es lo que iba dentro de nuestro relleno, yo diría que yo le agregaría lo que son unos frijoles, y con los frijoles vamos a agregar más proteína, ¿verdad? La podemos utilizar. Yo estoy viendo que tal vez en mi caso me tardaría yo para comerme esto, yo diría tal vez me funcionen unos 5 almuerzos para llevar, ¿verdad? Al trabajo. Y recuerden que pueden utilizarlo porque usamos hace 2 semanas en nuestra última receta, y pueden utilizarlo para también aguardar lo que sería un chili de estilo Wendy. As Wendy mentioned, we have an excess amount of leftovers. We could always add some beans for that added protein and take it to work for lunch. You could use the mason jars from our last recipe when we make the Cobb salad, place it in the same manner, take it to work, heat it up, and you have your vegetarian chili. Exacto, ¿verdad? Yo creo que ya nuestros chiles están. Ya nuestros chiles están porque no podemos esperar 45 minutos. Esto es en vivo, acuérdense. Así que nuestros chiles ya están, ¿verdad? Cuando ya estén los chiles van a ver que tal vez, en mi caso, como le puse queso, el queso va a estar ya derretido. Nuestros chiles se van ya había perdido, se van a lo que es asar un poquito, pero se vería algo así. ¿Okay? Algo así. No tenemos que botar nada, acuérdense, todo lo vamos a utilizar. Les quiero mencionar, ¿se acuerdan que hace 2 semanas también utilizamos lo que es el queso? El queso lo utilizamos a 2 semanas, nos sobró, y lo utilizamos para esta receta el día de hoy también. Lo que quiero decir con eso es que ustedes cuando vayan a hacer su compra, a veces se ve mucho, y últimamente también, pero lo pueden utilizar el mismo ingrediente en diferentes maneras, y de esa manera ahorrarse dinero. Just taking now, we speeded up our time. Slip up, everything live. As you can see, our cheese has melted inside. Some places of our pepper has become too caramelized. A little bit cheese was strong there, but we're binding together. Sí. Así se ven. Y acuérdense, los corazones son diferentes, no tienen por qué verse. Nuestros corazoncitos están ahí. ¿Okay? Esta es la receta del día de hoy. Siempre pensando, y acuérdense, el año tiene ¿cuántos meses? 12. Pero hay de uno, nosotros como aquí en la salud, le dedicamos a lo que es la salud cardiovascular. Pero lo cierto es que debemos hacerlo todo el año, tener conciencia en lo que comemos, tener conciencia en esas cosas que tenemos nosotros el poder de cambiar. As a reminder, the year has 12 months, and we're honoring our heart health plus one, but we need to do it on a daily basis. You gotta remember, everything we eat would affect our health in a positive way or a negative way. So eating fresh, eating locally like our farm share will help you get that goal. Hace 2 semanas tuvimos chiles rojos en nuestro programa de verdad de vegetales. Abajo puesto también que los traemos a nuestras diferentes direcciones, a lo que es también en el Bronx y también en muy bien, pues fresh. Por supuesto, hemos llegado al final de nuestra receta del día de hoy. Les queremos dar las gracias por estar con nosotros. Si estaban en YouTube, si estaban en Facebook, si estaban en YouTube, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nos vemos a estas personas que son parte de nuestro fanshare. Nos vemos el 14, el día de San Valentín. Así que nos vemos pronto. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. And here we like to thank you from Live Healthy. We're continuing our workshop. As we mentioned, most of these ingredients were from our farm share about 2 weeks ago. And for our current farm share members that are watching, remember our next pickup date will be February 14th. Claro, y lo último que quería mencionar, vamos a estar otra vez aquí en el Club de Recetas, 2 martes del día de hoy, a las 12:30 siempre. Siempre estén pendientes que les mandamos el enlace, así que háganse miembro de lo que es nuestro programa Live Healthy para que tengan acceso a toda nuestra información. Así que buen día, que pasen buena tarde. Buen día. Bye.